que nos hemos reunido también, ¿no? Vamos a leer en Lucas, capítulo 13, versículo 20. Vamos a introducirnos en esta preciosa parábola en la cual el Señor le enseñaba a sus discípulos. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pasarán los cielos, pasará la tierra, pero la palabra del Señor va a seguir ahí, hablando y golpeando los corazones. Dice el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 20, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Amén a su santa palabra. Parábola y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para cada una de nuestras vidas. El Señor le estaba enseñando a su discípulo acerca de su reino. El Señor le estaba enseñando a sus discípulos acerca de qué era su reino y cómo debían de tomarlo y cómo debían de avanzar en él para poder llegar a la vida eterna. Cuando escuchamos que Juan el Bautista anunciaba que Jesús había llegado a la tierra, él dice: el reino de los cielos se ha acercado a todos vosotros. Pueden arrepentirse porque he aquí que Dios se ha acercado a sus vidas. Es tiempo de que ustedes puedan revertir su corazón, puedan volverse a Dios, porque Dios no está lejos. Dios está más cerca hoy, dijo Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado a sus corazones. Por lo tanto, arrepiéntanse, dijo, cada uno de su pecado. Y así era la predicación de Juan el Bautista. Y en esta predicación fue sembrada la semilla del reino de Dios. Así fueron enseñados en aquellos tiempos y así es enseñada la iglesia de Dios en este tiempo también. En arrepentimiento y en vivir conforme al reino de nuestro Dios. Esa es la tarea del cristiano. Permanecer firme, dice la palabra de nuestro Dios. Permaneced en Cristo, dice la palabra de nuestro Dios. Él es el reino de nuestro Dios Todopoderoso. Cristo Jesús, el que descendió de los cielos, se hizo carne para que hoy tengamos derecho al árbol de la vida, dice la palabra de nuestro Dios. Cuando la palabra de Dios habla en Apocalipsis, dice que Jesús le comenzó a hablar a las iglesias en aquellos tiempos. Y vemos cómo Jesucristo empieza a nombrar a cada una de ellas. Y les nombra sus virtudes y les nombra sus defectos. Según lo que les faltaba, Jesús le enseñaba y los traía a la corrección de que vuelvan al camino antiguo. Y según sus virtudes, Jesús los felicitaba a que sigan avanzando en cada una de ellas. Jesús les nombraba sus virtudes y sus defectos para que ellos puedan permanecer en Cristo. De esto te falta, de esto te sobra. Así Jesús iba a enseñarle a su iglesia en aquel momento. Y en un momento dice que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo va a la iglesia de Laodicea, dice la palabra de nuestro Dios. Jesús había visto el corazón de su iglesia en aquel momento y le dijo a aquella iglesia: miren, ojalá fuesen frío, ojalá fuesen tibio, decía el Señor, pero eres tibio en tu corazón, por lo tanto yo te vomitaré de mi boca, decía Jesucristo, porque Él lo estaba llamando a arrepentirse. Jesucristo le estaba mostrando el estado en el que estaba en su vida. Jesucristo le estaba poniendo enfrente el estado de su corazón. Su corazón no era ni frío, ni su corazón era caliente, sino que estaba en una tibieza espiritual en la cual Dios no podía aceptarlo. Dios no estaba retando a su iglesia porque quería mostrarle su ira. Dios lo estaba corrigiendo para que puedan acercarse a Él. Y sigue Dios corrigiendo y exhortando a esta iglesia y le dice: ojalá fuese frío, ojalá fueses caliente, pero cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Dice: porque tú dices yo soy rico y has enriquecido, le decía el Señor. Sí, tienes riqueza en este mundo y lo tienes todo, de nada te falta en esta tierra y lo material ha colmado aquel lugar. Veo que tienes todo, dice el Señor, pero aunque tú dices que eres rico, decía el Señor, he
aquí que tú eres pobre, desventurado y miserable y ciego, dice el Señor. Por lo tanto, dice el Señor, despiértate, iglesia, unge tus ojos para que puedas ver, dice el Señor, porque la iglesia había sido tapada por la riqueza que tenía. El corazón de aquellos hombres había sido lleno de la avaricia de aquel momento. Se habían llenado tanto en tener y lo habían conseguido, sí, para la gloria de Dios, pero su Dios ya no era el que estaba en los cielos, sino que era lo que tenía en sus manos en aquel momento, y lo que había en su corazón era solo el amor al dinero. Cristo lo había visto en su corazón, Cristo lo estaba observando y le decía, aunque ustedes dicen que son ricos, he aquí que necesitan ver, porque son ciegos y no se dan cuenta que le está faltando lo importante. Unjan sus ojos con colirio para que vean, dice el Señor. Laven sus ojos para que puedan ver la verdadera riqueza, porque tienen mucho, pero mucho le falta aún. Y el Señor le decía, yo castigo al que amo. Jesús lo estaba llamando en su amor y en su misericordia. Él estaba exhortando y la palabra era dura, pero era por el bien de la iglesia. Dios estaba dirigiendo a su iglesia, porque aquí que Él es el buen pastor, dice su palabra, y dice que Él da la vida por sus ovejas, y también dice que si una se pierde, he aquí que el buen pastor deja las 99 que tiene y va por aquella que se perdió, porque el pastor no abandona sus ovejas, el pastor habla y corrige porque Él no se olvidó de sus ovejas, Él va detrás de la rebelde, porque sabe que aquellas están bien, que aquellas no corren peligro, pero es aquí que la rebelde va detrás de su camino y el Señor sabe que tiene riesgo de morir. En esa se enfoca el Señor y a ese corazón le habla nuestro Dios, porque Él nos da por perdida un alma. Nuestro Dios no se rinde ante nuestra negativa. Nuestro Dios es insistente en su gran amor y en su inmensa misericordia. Por eso Él sigue hablando, por eso nuestro Dios sigue reprendiendo y por eso nuestro Dios sigue corrigiendo los corazones. Tú eres pobre, ciego y estás desnudo, decía el Señor. Eres un desventurado y miserable, le decía el Señor a su iglesia. Unjan su oído, sus ojos con colirio para que puedan ver. Y el Señor nos muestra cuál era el mal de aquella iglesia. Porque el Señor luego dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. He aquí que si uno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. La riqueza más importante de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y el Señor nos muestra que en la iglesia de la Odisea, Jesucristo estaba fuera de sus corazones. Jesucristo no estaba dentro de ellos. Jesús nos muestra la condición de la iglesia. Jesús estaba golpeando, pero Él estaba fuera de su corazón. La iglesia había echado de su corazón a Jesucristo. La iglesia había sacado del centro de atención a su Dios. Jesucristo ya no estaba dentro de ellos. Jesucristo estaba afuera, insistiendo para que los vuelvan a dejar entrar a sus corazones. La iglesia estaba ciega porque no podía ver dónde estaba Jesús en el asunto. La iglesia era ciega porque no podía notar que era pobre, porque la riqueza mayor que le había regalado Dios era su Hijo unigénito, muerto en un madero para salvación de su vida. Y ellos habían decidido llenar su corazón con la riqueza y apartar a Jesucristo de su corazón. ¿Cómo Jesucristo iba a obrar en ello? ¿Cómo Jesucristo iba a hacer la buena obra si Él estaba ahí insistiendo, pero la iglesia rechazaba a su Señor? La iglesia lo tenía echado de sus corazones, había apartado a Jesús de su corazón, y ahí estaba Jesucristo mostrándonos y mostrándole su situación. Yo estoy aquí, decía el Señor, yo no los he abandonado, dice el Señor, aunque me han cambiado por las riquezas materiales, he aquí que yo estoy a la puerta. Yo no te abandoné y yo no te deseché, sino que yo estoy llamando, yo estoy golpeando y espero que oya mi voz y abra la puerta por el bien de toda la iglesia. Habían quitado el reino de Dios en sus corazones. Ya no reinaba Dios en sus corazones.
¿cómo la iglesia iba a poder avanzar? ¿Cómo la iglesia iba a llegar a ser salva? Si el reino de Dios ya no estaba dentro de ellos. Ellos decían que sí, ellos predicaban el evangelio, ellos obraban en nombre de Jesucristo, pero no era su interés Jesucristo. Ellos podían hablar, podían decir, podían hacer, pero su corazón estaba desnudo delante de Dios. Su corazón estaba totalmente a la intemperie delante del Dios que lo conoce todo. Y Jesús fue ahí. A ese punto fue a hablar el Señor. Ese punto fue a buscar, a corregir. Jesucristo fue a buscar esa tuerca para ajustar. Porque la iglesia en ese estado se iba a quedar si Él venía. En ese estado iba a fracasar la iglesia si seguía adelante. Porque si parado de Dios, nada podéis hacer, dice su santa palabra. Alejado de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Porque aquí que Él es la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos, dice su palabra. Y aquí que necesitamos de la vid para vivir. Necesitamos estar arraigados al árbol para tener vida y gozo y paz y todos los frutos que Él nos sabe dar. Pero para dar fruto debemos permanecer en el árbol. La iglesia se había alejado de aquella vid verdadera y se había olvidado de su Dios y había quitado el reino de los cielos de su corazón. Y Jesús iba ahí a mostrarle que Él estaba para volver a entrar en ellos, que Él estaba para volver a obrar en sus corazones, que Él estaba para poder terminar la obra que había comenzado. Jesucristo estaba ahí para sanar su dolor, para quitar sus ídolos, estaba el Señor ahí, para quitar eso que ocupaba su lugar. Jesús estaba ahí esperando que le den el permiso, que le den el lugar, que haya cabida en su corazón para quitar todo aquello y ponerse en el centro. Porque cuando Jesús entra al corazón, ahí es cuando cambia la vida, cuando entendemos que el tesoro más preciado en este mundo que podemos tener es el reino de nuestro Dios, y le empezamos a dar valor al reino de nuestro Dios y empezamos a valorar a nuestro Señor Jesucristo, es cuando notamos que sí, que hay poder en el evangelio de Dios, porque cuando Él entra todo se transforma. Como dice el corito, la alegría viene, la tristeza se va para su santa gloria. Pero necesitamos que Cristo entre verdaderamente a nuestro corazón, que el reino de Dios gobierne nuestras vidas. ¿Qué valor había en todas sus riquezas? ¿Qué valor había en todo lo que tenía? Como dijo Jesucristo, he aquí, si viniera a pedirte cuenta, ¿qué te quedará? Nada le iba a quedar. Dice el libro de Mateo, capítulo 13, Jesús enseñando por parábolas. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando Él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor Jesucristo. Y en el versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70
a 60 y a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le estaba enseñando el Evangelio a su discípulo. Nuestro Señor Jesucristo le estaba enseñando el reino de Dios a su discípulo. Jesucristo le iba a mostrar cómo es que el reino de Dios se vuelve efectivo en las vidas. Cómo es que el reino de Dios puede cambiar una vida. Cómo es que el reino de Dios puede obrar en un corazón. Jesucristo sabía muy bien cuáles eran los males, qué es lo que está en contra de su santo reino. Por eso le iba a enseñar en manera de parábola. Dijo, imaginen que yo soy un sembrador y que el reino de los cielos es una semilla, decía el Señor Jesucristo. Y cada corazón es un lugar donde la semilla es plantada. El corazón es el que recibe el reino de Dios. Yo soy el que la siembra, dice el Señor amado. Y la palabra de Dios es la que obra en el corazón. Pero ¿cuáles son los problemas en cuanto la palabra de Dios es sembrada? ¿Cuál es el dilema en este asunto? Es que muchos oyen en el momento y reciben la semilla en su corazón, reciben el reino del Señor en sus corazones, pero el gozo es momentáneo, porque es tan solo una emoción momentánea. Ellos entienden y se alegran, pero aún no comprenden el significado verdadero del reino de nuestro Dios. Por tanto, dice el Señor, cuando ellos creen que el reino del Señor ha fallado, rápido lo abandonan, dice el Señor. Cuando ellos creen que el reino de Dios no es efectivo en su corazón y ya no sienten esa emoción primera, ahí es cuando la abandona, dice el Señor. Ese es el problema de algunos que son tibios, dice el Señor, que cuando viene la aflicción piensan que Dios falló. Cuando viene el problema piensan que Dios se olvidó de ellos. Cuando viene el momento difícil piensan que Dios se apartó de su vida y no se dan cuenta que el reino de los cielos está ahí, está buscando crecer en su corazón. No se están dando cuenta que yo quiero obrar en ello, que la aflicción es para convertirse en gozo, que el momento difícil es para que vean mi gloria, porque he aquí que el problema está así, pero Cristo es la solución. He aquí que la enfermedad está así, pero el que trae sanidad también es Dios, porque Él dijo, yo soy el que hace la herida, pero yo también la vendaré. Dios se hace cargo de todas las cosas. He aquí que yo hice la herida, pero dice el Señor, yo también la vendo. Yo soy el que obro en los corazones. Pero muchas veces las personas creen que Dios falla, piensan que el reino de Dios no sirve en su vida y deciden ahogar el reino de Dios conforme su aflicción. Y hay otros, dice, que es fácil que el enemigo les robe el reino. Es fácil que el enemigo le mienta a su oído, que vos no vas a cambiar. Esta situación no va a cambiar. El reino de Dios dice una cosa, pero Él te dice al oído y te predica, esto no va a cambiar. Ese Dios es un mentiroso. Ese Dios te ha mentido. La promesa de Dios son en vano. ¿De qué sirve que hagas esto? ¿De qué sirve que hagas aquello si sigues igual? ¿De qué sirve servir a Cristo? ¿De qué sirve obrar para Dios? ¿De qué sirve todo lo que estás haciendo si todavía estás en el suelo? Ese es el enemigo robando el gozo de la salvación de Jehová. Ese es el enemigo mintiendo a los corazones, sacando de raíz lo que Dios sembró en tu corazón, eso que Dios plantó con amor, eso que Dios puso en tu corazón con alegría y gozo. Viene el enemigo y te lo roba, te quita la alegría, te quita el querer, te quita y te apaga el fuego que había en ti. Ya no tienes ganas de servir a Dios, ya no tienes ganas de servir a Cristo, ya no le crees a sus promesas. Ese fue el enemigo, el que te hizo apartarte fue el enemigo con sus mentiras, quitó el reino de Dios en tu corazón. No es que el reino de Dios haya fallado, hermano, no es que Dios se haya rendido, es que nosotros apagamos su reino dentro de nosotros. Y dice que otros son sembrados entre espinos. Dice que este es el que oye la palabra de Dios, la que recibe el reino de Dios en su corazón, pero que aún tiene muchas cosas en su corazón. Aún tiene afanes por esta vida, dice.
aún ama este mundo según nuestro Dios. Aún no puede soltar lo que tiene, aún no puede soltar su deseo, aún no puede soltar los placeres de este mundo. Y cuando el reino de Dios entra, se encuentra ahogado por tanto deseo en el corazón. Se encuentra ahogado hasta que tanto deseo nos confunden y lo apagan. No, ya no queremos servir a Cristo, porque servir a Cristo significa sacar de nuestro corazón esto. Servir a Cristo significa alejar de nuestro corazón lo otro. Y cuando yo hago esto, siento gozo en mi corazón. Cuando yo hago esto en este mundo, siento placer. No quiero cambiar esto por Cristo. No quiero cambiar esto por Dios, porque esto aún contenta mi alma. Entonces eso va ahogando el reino de Dios en nosotros. Eso va ahogando lo que Dios puso en nuestros corazones. El evangelio de Dios es cambiado. El evangelio de Dios es asesinado por nuestros deseos. Cristo es apartado. Y ahí Cristo de vuelta está afuera, golpeando a la puerta una vez más y diciendo: yo estoy a la puerta y estoy llamando. Yo estoy a la puerta y aquí estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús es claro en su palabra, hermano. No es el reino, no es Dios el que falla. Son nuestros corazones que aún no están preparados para recibir a Cristo. No es nuestro Dios el que se equivoca. Somos nosotros el que pensamos que Dios se equivoca. Porque Dios llama y decimos: no creo que me llame a mí. Porque Dios está intentando obrar y pensamos que no, que es mejor lo que nosotros creemos, que es mejor lo que nosotros habíamos imaginado para nuestras vidas. No queremos un futuro con Cristo, pero queremos sí sus bienes. Queremos la bondad de nuestro Dios en nuestras vidas. Queremos que Dios se venga y se haga presente en nuestro hogar, pero no queremos darle lugar a nuestro Señor. ¿Cómo puede alguien decir que quiere el bien de Dios si no quiere a Dios en su vida? No podemos nosotros querer tener la paz de nuestro Señor en nuestros corazones y al mismo tiempo seguir amando lo que este mundo ofrece. No podemos nosotros tener agua salada y agua dulce dentro de nosotros. Eso no existe según la palabra de nuestro Dios. No podemos tener luz y oscuridad al mismo tiempo, porque aquí que la luz ilumina la oscuridad. Y por lo tanto, si hay luz en nosotros, la oscuridad no puede permanecer, hermano. Si hay luz en nuestra vida, no hay rincón oscuro que nuestro Dios no pueda alcanzar. Si Dios entra en nuestra vida, Él puede cambiarnos. Nuestro Dios, no hay nada que Él no pueda hacer. Mi Dios, no hay vida que Él no pueda cambiar. No hay lamento que no pueda sanar. He aquí que bienaventurados son los que lloran, dice nuestro Dios. Son afortunados porque he aquí que recibirán consuelo, dice nuestro Señor amado. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque yo los saciaré, dice nuestro Dios. Nuestro Dios se hace cargo, hermano. Nuestro Dios no se aleja. Nuestro Dios no se esconde ante ninguna situación. Nuestro Dios no se esconde ante ninguna circunstancia. Nuestro Dios ofrece salvación y vida para todo. Él ofrece solución para cada uno de los momentos y cada situación de nuestras vidas. La palabra de Dios no falla, hermano. La palabra de Dios no falla. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, tiene vida.
La palabra de Dios vive porque viene de un Dios vivo. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios no falla, porque cuando Dios habla, ya antes Él se metió dentro de nuestro corazón y Él ya anduvo en medio de nuestros pensamientos y Él ya investigó lo que hay dentro de nosotros. Ahí recién nuestro Dios viene y habla y Él trae la solución, aunque nos moleste muchas veces. A la iglesia de Dios seguramente no le haya gustado cuando Dios le dijo que eran tibios, cuando Dios le dijo que iba a vomitarlo de su boca, pero Dios sabía que esa era la palabra que necesitaban. Él sabía que aunque iba a dolerse sus corazones, era lo que ellos tenían que hacer. A Dios se duele del castigo, dice su santa palabra. Nuestro Dios no se honra ni ama castigarnos. Nuestro Dios se duele cuando nos castiga, pero Él sabe que lo necesitamos. Por eso Él dice, como un padre castiga al hijo que ama, así yo castigo a quien amo, así yo corrijo a quien amo. Así nuestro Dios viene a hablarnos. Y sí duele la palabra de nuestro Dios. Muchas veces nos lastima la palabra de nuestro Dios, pero Dios sabe que esa es la palabra que necesitamos, que esa es la corrección que necesitamos, que eso es lo que necesitamos en nuestras vidas. No es lo que nosotros pensamos, hermano, no es lo que nosotros queremos, hermano, es lo que Dios viene a hablarte, es lo que Dios tiene para decirte, no es lo que nosotros queremos escuchar. Si todos queremos ser bendecidos, hermano, todos queremos fortuna, sí, todos tenemos deseo también de prosperar en esta tierra, pero no es siempre lo que nos conviene, hermano, sino que Dios conoce lo que nos conviene verdaderamente. Por eso Él sabe darnos según nuestra necesidad. Él nos ofrece justo lo que necesitamos. La mano de Dios siempre llega a tiempo. Nuestro Dios nunca llega tarde. Él sabe obrar en el momento indicado, en el momento correcto, en el lugar indicado. Mi Dios no falla y su palabra no erra. Y ahora sí podemos volver a la parábola con la que comenzamos. Dice Lucas 13, versículo 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. ¿Qué es el reino de Dios? Es como la levadura. Y Jesucristo nos enseña cómo es que puede crecer el reino de Dios en nuestras vidas. Porque dice que la mujer tomó la levadura, dice la palabra de nuestro Dios. La mujer tomó la levadura y la escondió entre la harina, dice la palabra de nuestro Dios, y no la quitó de aquel lugar hasta que todo hubo fermentado, dice la palabra de nuestro Dios. El reino de Dios es semejante a esta parábola, a un hombre, a una mujer que lo sabe tomar y lo esconde dentro de su corazón y no lo quita de aquel lugar hasta que todo es fermentado, hasta que todo el ser es llenado, hasta que toda la vida es completamente llena del reino y la justicia de nuestro Dios. Ese es el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, la que le encuentra valor al reino de los cielos, la que sabe tomar la palabra de Dios, ponerla en su corazón y aferrarse fuertemente hasta que la palabra de Dios haga efecto, porque sabe y conoce que Dios no falla, que su palabra es viva y es eficaz. Por tanto, la guarda en su corazón hasta que su vida cambie, hasta que Dios obre, hasta que Dios haga su obra completa, hasta que todo haya fermentado en su corazón. Es necesario tomar el reino de nuestro Dios. Es necesario tomar la palabra de nuestro Dios, implantarla en nuestro ser, esconderla, que nadie la pueda ver, que nadie la pueda quitar, escondida en nuestro interior, atada a nuestro cuello, dice la palabra, escrita en la tabla de nuestro corazón, esconderla del enemigo, esconderla de nuestro deseo, esconderla de nuestro sentir, esconderla aún de nuestros propios pensamientos y aferrarse fuertemente
solamente la palabra de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios decida hacer las obras, hasta que Dios cambie ese mal hábito, hasta que Dios cambie ese mal pensamiento, hasta que Dios cambie ese mal sentir, hasta que nuestro ser sea lleno de la gloria de Dios, porque no es con ejército, dice el Señor, no es con espada, dice el Señor, sino con el Santo Espíritu de Dios que venceremos. La iglesia debe estar llena del Espíritu de Dios, la iglesia debe estar llena del Santo Espíritu de Dios, porque solo así puede vencer a este mundo, solo así podemos vencer a los deseos de este mundo, a las aflicciones de este mundo, porque en este mundo tendréis aflicciones, dice el Señor, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. La promesa es de nuestro Dios. Necesitamos tomar el reino de los cielos y esconderlo en nuestro corazón hasta que Dios haga la obra completa, porque Él tiene promesa para nuestras vidas. Dice, he aquí que el que comenzó la buena obra en ustedes, también la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. He aquí que el que empezó a hacer la obra en sus corazones, también los va a preparar, también los va a perfeccionar para recibir a Dios en las nubes. El mismo que comenzó el cambio en nuestras vidas es el que nos está perfeccionando. Y sí, la palabra duele, y sí, los momentos parecen injustos, y sí, vivir muchas veces duele, pero aquí que Dios nos está preparando para su gloria, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, no en esta tierra. Somos peregrinos, somos extranjeros, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor, a aquel que prometió que volvería por nuestras vidas, que vendría no solo a buscarnos, sino también a recompensarlo como si lo mereciéramos. Pero el justo vive por fe, el justo vive creyendo. Ahí es cuando la palabra de Dios se vuelve viva y eficaz en nosotros, hermanos. Voy a invitarlo a ponerse de pie, hermano. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no podemos? ¿Por qué pareciera que Dios no puede crecer en mi interior? Y el Señor dice en su palabra, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.